Buenas noches. ¿Hay alguien por ahí? Hola Fabi, buenas noches, Dios te bendiga, Dios les bendiga hermanos. Hola, hola, buenas noches. Hola, Carla, buenas noches. Buenas Igualmente, noches. Dios te bendiga. ¿Cómo Ay, está? pues yo corriendo, pero porque ya ¿Corriendo? se me andaba olvidando, pero dije, no, esta vez no se me olvida. Buenas noches a todos. Hola, hola, Buenas noches. noches. Buenas noches. ¿Cómo sigue, pastor? Ya mucho mejor, hermana. Qué bueno, gracias a Dios. Mm, Uy, Muy bien, ya me ven, ya. hasta allá. Ya, Ya, qué bueno verle, pastor. Gracias a Dios, mira, Mire. ya muy recuperado. Sigo con medicamentos, sigo con reposo, pero ya muy recuperado, gracias a Dios. qué bueno, cuídese, Bueno, cuídese. sí, cuídese. Sigo. No se confíe, cuídese. No, no me confío. Muy bien, pues vamos a El iniciar. tiempo, sí. Le voy a pedir, por favor, a mi hermana Luz, por favor, si nos guía en oración. Sí, claro. Gracias, hermano. Bendito Dios y Padre Celestial, Dios amoroso y misericordioso, gracias te damos, Padre, por este tiempo que tú permites que podamos estar aquí reunidos, Padre, para seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Gracias te doy, Señor, por el tiempo y la disposición también, Señor, que tú has puesto en el corazón de cada uno de mis hermanos, Padre Celestial, que también seas tú con ellos, Señor, y con los que no pueden estar también, seas tú con ellos, mi Padre eterno. Gracias, mi Señor. Gracias por este capítulo, Padre, y por todos los capítulos que ya hemos estudiado, Señor, pero en particular este, Señor, es muy fuerte, Padre. Hablas muy fuerte, Señor, bendito Dios, porque ciertamente, Padre, das indicaciones muy precisas, bendito Dios. Y pues en el relato de la Biblia, ¿verdad? Habla acerca de esa desobediencia, Padre. Ayúdanos para que nosotros podamos ser obedientes en lo que se nos mande, Padre Celestial. Obra en nuestros corazones, bendito Dios, que tu Espíritu Santo esté redarguyendo nuestros corazones, Padre, porque cada uno de nosotros sabemos, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer, Padre. Guía, bendito Dios, los labios del hermano, Padre, que dirige este estudio, y sé tú con nosotros, Padre, toda distracción, bendito Dios, sé tú controlando, Padre eterno. Yo te lo pido, bendito Dios, que pongamos atención al 100%, Señor, en este tiempo de estudio. Te lo pido y te lo agradezco en Cristo Jesús, mi bendito Dios. Amén. Amén, amén. Gracias, hermana. Sí. Bueno, Dios les bendiga nuevamente a todos. Vamos Gracias. al capítulo 15. Ok, lo leo. Dice, Saúl desobedece. Dios ordena la destrucción de Amalek. Dios manda a Saúl exterminar por completo a los amalecitas como juicio por su pecado. Versículos 2 y 3. Saúl desobedece parcialmente. Saúl perdona al rey Agag y lo mejor del ganado en contra del mandato divino, versículos 8 y 9. Dios se arrepiente de haber hecho a Saúl rey, versículos 10 y 11. Samuel recibe la noticia de que Saúl ha fallado, ha desobedecido. Saúl justifica su desobediencia. Saúl alega que el ganado fue reservado para sacrificios en lugar de reconocer su error. Versículos 13 al 15. Samuel confronta a Saúl. Le dice que la obediencia es más importante que los sacrificios. Versículos 15 al 22. No, perdón, versículo 22. Está mal ahí. Saúl es rechazado como rey. Por su rebelión, Dios lo desecha como gobernante de Israel, versículo 23. Saúl reconoce su pecado, pero demasiado tarde. Admite su error, pero ya ha perdido el favor divino. Versículos 24 y 25. Samuel se aparta de Saúl, se niega a acompañarlo y confirma que Dios lo ha rechazado. Versículo 26 al 28. Samuel ejecuta a Agag. Samuel cumple el mandato de Dios eliminando al rey Amalecita, versículos 32 al 33.
Y Samuel y Saúl se separan para siempre. Nunca más vuelven a verse y Samuel llora por la caída de Saúl. Versículo 35. Como dijo mi hermana Luz, un pasaje de verdad tremendo. Sí, y podemos ver varias cosas, pero me gustaría escuchar los primeros a ustedes. ¿Qué pudieron estudiar de este capítulo 15? ¿Qué llamó su atención? Adelante, hermano Marciano. Sí, me llama de inicio los versos primeros, pero sobre todo rememorando cuando en aquel estudio de Éxodo 17, precisamente se genera una guerra con Amalek, y lo más notorio de aquel evento fue que Moisés instruía precisamente a Josué para que contendiera, peleara o guerreara eh, contra los amalecitas por la manera en la que habían intervenido, atacando en su recorrido, saliendo de Egipto por la retaguardia de manera traicionera. Y evidentemente el Señor no olvida, ¿verdad?, lo que está pendiente, y en este caso los amalecitas tenían un pendiente con el Señor Dios, Altísimo Jehová Dios de los ejércitos, que instruye lo estudiamos en Éxodo 17, cómo Moisés pide a Josué que reúna a los varones que han de atacar a los amalecitas, y es ese memorable evento en el que cuando Moisés se cansaba, venía un abatimiento a los israelitas, pero cuando Ur y Aarón levantaban las manos de Moisés, de nueva cuenta preponderaban sobre la batalla. Al final ganó Josué sobre los amalecitas, pero es de llamar la atención que en este primer punto Dios ordena la destrucción de Amalek, se lo ordena a Saúl, y no fue el caso de Josué, que instruido desde luego a través de Moisés, y Moisés desde luego por el Señor, los exterminaron en ese momento, y si no los exterminaron, los vencieron propiamente. El caso es que aquí fue algo que omitió hacer Saúl, y evidentemente va eslabonándose todo este pecado, vamos, de desobediencia, porque pues sí, finalmente contiende contra los amalecitas, pero perdona al rey y a lo mejor del ganado, dando a elementos justificativos propiamente inmaduros en razón de su propia naturaleza de preponderar él antes que Dios. Él quiso ser en base a su criterio, a su opinión, y sale a colación esto tan interesante porque hubo, nada más muy brevemente comentar, que en el estudio bíblico del domingo, que fue sumamente hermoso y edificante, porque nos juntamos todos en una mesa y estudiábamos algo sumamente interesante respecto a la verdad y la mentira. Y se habla de el clamor de la falsedad, encabezado por el diablo, el mundo y nosotros mismos, y cómo ese clamor de falsedad preponderó, sale a colación en Saúl, porque guiado por sus propias debilidades, ya cuando siendo rey quiso ser autosuficiente y olvidarse de Dios, tomaba sus propias decisiones. Y ese clamor de la falsedad que nos circunda, somos muy susceptibles de caer en ello. Y entonces nuestro parámetro de conducta debe ser Dios, y Dios a través de su palabra y la guía de su Espíritu Santo, cosa que omitió hacer Saúl a la hora de desobedecer de manera parcial, al grado de que Dios se arrepiente de haberlo hecho rey. Y Saúl, como todos nosotros, cuando desobedecemos, queremos justificar esa desobediencia, ¿verdad? Cualquier actividad que podamos realizar delante de Dios, pero que no la asumamos con madurez, vamos a justificar por tales o cuales pretextos no lo hicimos. Y bueno, hasta ahí quisiera aportar en este momento. Muy bien, muy interesante, hermano. Gracias. Hermano Juan Pablo, adelante. Gracias, pastor. Buenas noches. Buenas Hola, noches a hola. todos. Bueno, algo que llama mi atención de todo esto es el hecho de que, pues, Saúl, de una forma u otra, él
pues siempre estuvo, digamos que, en un punto en el que podría haber sido un buen rey. Sin, hay que recordar, si nosotros vemos el árbol genealógico de, de Jesús, pues por otra línea de sanguinidad, no es la misma línea que el rey Saúl, si no me equivoco, ¿verdad? Si es así, corríjanme de favor. Ujú. Sin embargo, el hecho de que este Saúl haya sido rey, pues, ¿qué dice en el capítulo 1? Que fue elegido ¿por qué? Porque el pueblo estaba pidiendo, como todos los pueblos, ¿verdad? Ya empezamos a seguir Que las descansen. personas. Con ello, ¿qué es lo que pasa? Empieza a haber cierta desobediencia hacia el Señor, ¿verdad? Y pues no era de sorprenderse que Saúl también fuera desobediente, porque él al final de cuentas pues es una persona que era la que estaba gobernando al pueblo en ese momento. Y como gobierno, ¿qué es lo que pasa? Que él empieza a tomar sus decisiones, ¿verdad? Y eso es algo que me llama la atención de este capítulo. Las decisiones que toma Saúl basándose básicamente en agradar al pueblo, no en agradar a Jehová, ¿verdad? Y creo que eso es algo que pues no tiene perdón y que fue por lo mismo que Jehová en su momento pues mandó a Samuel para que lo confrontara, ¿verdad? Ujú. Creo que es algo que nosotros pues al menos yo creo que por lo menos lo hacemos o lo hago yo, hablo a título personal, a veces lo hago muy seguido y que creo que como persona pues, no debería de ser, ¿verdad? Debería de obedecer más al Señor y más en este caso que Saúl, pues le están ordenando que acabe con el pueblo de los amalecitas, pues creo que es algo, un error que no tuvo perdón, ¿verdad? O sea, fue imperdonable ese error, fue lo peor que pudo haber hecho el rey Saúl, ¿verdad? Así es. Gracias, hermano. Interesante, ¿eh? Muy bien. ¿Alguien más que pudieron investigar? Pues yo concuerdo con mi hermano Juan Pablo. Saúl tenía, pues sí, una buena parte para poder ser un gran rey. A mí lo que me llamó la atención y sí me redarguye es cómo se intenta justificar, ¿no? O sea, él sabía que estaba mal y sí, primero dijo, yo he cumplido. Y como dijo, sí, yo ya cumplí. Y fue cuando creo que le dijo este Samuel, no, porque te mandó a matar a todos. Dice, no, pero guardamos parte del ganado para ofrecerla a Jesús. O sea, como diciendo, sí, ya sé, pero era para Jesús, ¿no? Y eso sí como que me redarguyó porque hay veces que uno dice, bueno, en mi caso, ¿no? Ay, no, pero sabe Dios que yo no lo quería hacer así, ¿no? Y sí me cayó así de peso, dije, no, es que o es un sí o es un no, porque a veces uno quiere quedar bien con los del mundo y con el que debemos de quedar bien es con Dios, porque Dios nos va a pedir cuentas. Así es. Muy bien, Carla. Gracias. Sí. ¿Alguien? Hermana Luz levantó la mano. Adelante. Hermana Luz. Sí, perdón, pensé que Ah, estaba abierto. ok. Comentar que Saúl, el Señor lo tomó como un instrumento de juicio para precisamente este rey amalecita y todo el pueblo. Pero pues él no obedeció, entonces resulta que el instrumento que el Señor tomó fue un instrumento inútil. Y así nos volvemos nosotros cuando no hacemos lo que el Señor nos manda a hacer, es obedecer. Sí somos instrumentos, pero somos instrumentos inútiles. Eso es lo que a mí en este primeros versículos me sorprende. Ujú. Interesante cómo lo dice, hermana. Instrumentos sí, pero inútiles. Wow. Gracias. ¿Alguien más? Sí. Hermano Juan Pablo, adelante. Buenas noches, ahora soy yo. Hermana Susana, buenas noches, adelante.
Bueno, yo nada más quería hacer la pregunta de que sí iba a utilizar estos animales para, para ofrecerlos como holocausto o solamente era para seguir enriqueciéndose. Buena pregunta. Ojalá me la Pues, pudiera dar, por favor. pues lo vamos a ver ahorita que solamente fue un argumento al ver su gran error, pero lo acaban de decir y lo acaba de mencionar otra vez, que solamente estaba tratando de satisfacerse a él y al pueblo. Ah, Y obviamente les iba a traer un botín muy grande. sí, Ujú. Es correcto, hermano. gracias. Sí, ahorita lo explicamos bien, ahorita ahondamos más en el tema. Ok, ¿alguien más? Yo, pastor. Sí, adelante. Bueno, Gracias. ahorita sobre lo que dice la hermana Susi, bueno, no creo que todo lo están diciendo, ¿no? La desobediencia de Saúl. Y precisamente cuando se justifica y dice esto de que lo va a ofrendar, y se da cuenta, no sé si no se había dado cuenta, o sea, hasta ese momento que le dice Samuel que desobedeció por no hacer eso, y se justifica, pero finalmente, o sea, continúa en la soberbia, porque él dice es que yo soy rey, yo soy el rey. Y como que sigue cegándose, ¿no? O sea, a pesar de que Samuel ya le había dicho, él continuaba porque decía, es que a mí me eligió Dios, es que a mí no me pueden quitar. Y finalmente, cuando le dice a Samuel, ¿no? Que por esa desobediencia su hijo ya no va a poder ser rey. Y porque pues ya se va a escoger, Dios va a escoger a otro, ¿no? Y le dice que va a caer en él esto de todo lo que sufrió después Saúl precisamente, ¿no? Por esa desobediencia que empezó a tener como alucinaciones, no sé, todo ya todos estaban confabulando contra de él y sufría, ¿no? Sufría. Pero bueno, me llama la atención esto porque, pues como lo vienen diciendo, ¿no? Somos muy necios. Y a pesar de que, como dice muchas veces Luz, la palabra es muy clara, seguimos obstinados y seguimos en la situación y pues obviamente que hay consecuencias de nuestros actos. Así es. Gracias, hermano Araceli. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Hermano Juan Pablo, Sí, levantó su mano. Ok. sí. Bueno, también aquí para complementar algo que, o sea, nosotros si nos remontamos al capítulo anterior, al 14, dice, entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán, el que me ha hecho esta grande salvación en Israel? Y dice todavía Saúl, no será así, vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra. Fíjese nada más, esto nos está hablando de que ya hay un desafío desde pues tiempo atrás de que al Señor, ¿verdad? Ya está desafiándolo, o sea, prácticamente yo, Saúl, digo que no va a pasar nada, ¿verdad? Y como aquí en este caso que desobedece a Jehová, llegan, le dan el aviso de que ya no está Jehová con él, y entonces ¿qué pasa? Todavía él empieza ahora sí que a tener ciertos trastornos, pero pues que más que trastornos sean como que él necesitaba tener el poder para poder gobernar a todo el pueblo, ¿verdad? Y quería ocultar las apariencias. Y eso es Ujú. algo que también llama mucho mi atención, que muchas veces, repito, hablo a título personal, uno lo hace, ¿verdad? Desafortunadamente como cristiano, ¿verdad? Duro, hermano, lo que acaba de decir. Duro, pero Gracias. sí, gracias. Gracias, hermano Marciano, adelante. Sí, vemos cómo paulatinamente, y lo hemos compartido en más de una ocasión, el pecado conlleva hacia un desfiladero en el cual se tiene que tocar fondo. El fondo de cada uno de nosotros es diverso. En más de una ocasión hemos compartido que alguien dice, con una cachetada entiendo, pero algunos hasta con patadas tenemos que entender. Y evidentemente que siempre uno hablando en primera persona, considerándose como ese pecador similar a Saúl, en el orden de que muy generosamente, aquí en la redacción
de la sinopsis, cuando vemos el punto Saúl justifica su desobediencia, muy generosamente nuestro pastor pone, no reconoce a aceptar su error, ¿verdad? Pero la realidad es que es pecado. Como tal, nosotros tendemos precisamente a las cosas, si de la manera que ahorita nuestra hermana Luz dijo acertadamente, nos volvemos instrumentos inútiles, yo agregaría que nos volvemos precisamente seres subutilizados, pero no por Dios, sino por nosotros mismos. Cuando digo subutilizados, me refiero a que tenemos la capacidad para que de donde estamos podamos partir y hacer las cosas, pero generalmente incurrimos en el pecado de Saúl. Esto es cuestión de entender que cuando el Señor habla de personajes de la palabra de Dios, los emula, los hace notoriamente visibles, es por su pura y total voluntad y soberanía para nosotros ser advertidos en tanto a hacer lo bueno o hacer lo malo. E identificarnos, porque somos tal cual ellos eran, de carne y hueso, y susceptibles de errar, de pecar. En este caso, evidentemente Saúl se fue en un desfiladero, en el sentido de que lo que precede a la caída es la soberbia siempre. Antes de caer, antes de que esos altivos ojos se humillen, necesitan experimentarlo a través de una caída, es decir, una caída se experimenta a través de esto. Saúl estaba ya experimentando el inicio de su caída a la hora de que quiso hacer su voluntad y veamos lo importante de esto. No solo es que omitió hacer la voluntad del Señor, sino que en comisión o en acción tomó decisiones que lo llevaron a ser rebelde. Es decir, lo que hemos comentado, no podemos dejar de hacer una cosa que ya está ordenada sin que haya una consecuencia y llene el espacio de lo que pudiéramos haber obedecido al inicio. ¿Y a qué me refiero con esto? Si él hubiese obedecido, no hubiera incurrido en rebeldía, no hubiera incurrido en un supuesto arrepentimiento posterior, en el cual ya fue remordimiento, no fue arrepentimiento, porque si hubiese sido arrepentimiento, cuando Samuel le hace notar a posteriori que ya el Señor había escogido a otro para ser sucesor de él, no hubiera perseguido al rey David. Y gracias a Dios por esas preguntas que nuestro pastor nos mandó, porque ahí es donde se puede ver precisamente, que ya seguramente lo atenderemos al final, cuando la pregunta, si tú fueras rey, ¿qué harías? Sumamente interesante esa pregunta, porque ahí es el ver lo que uno generalmente experimenta en su tránsito de vida y en el aprendizaje de la palabra. Pero bueno, remitiéndome a las etapas, se cae en la rebeldía y ¿qué creen? Se cae luego en la contumacia. La contumacia es el reto, ¿no? No solo ya soy pecador, ahora soy rebelde, pero ahora soy un contumaz retador de lo que Dios dispone y quiero todavía más hacer las cosas a mi muy limitado y finito parecer, que me van a traer todavía más consecuencia. Y mi fondo va a ser hasta en tanto yo me arrepienta de lo que tengo que arrepentirme, con diligencia, con puntualidad y no con tardanza, porque solo va en perjuicio de mi vida eterna, pero sobre todo de la deshonra al Padre Celestial. Entonces, es sumamente interesante este capítulo porque hay, como se comenta luego, mucha tela de dónde cortar, ¿verdad? Así es. Gracias, hermano. Pues todo esto habla entonces de el rey Saúl se envaneció y al envanecerse perdió el suelo y al perderse el suelo se empezó a olvidar de Dios. ¿Ok? Dice el segundo, Saúl desobedece parcialmente. Quiero hacer aquí una pregunta. Dice, Saúl perdona al rey Agag. ¿Cuál era la instrucción? Destruir Matarlo. o exterminar a todos. A todos. ¿Sí? Aquí hago esta pregunta. ¿Por qué Saúl perdona al rey Agag? Podemos caer en el orden de las especulaciones. A ver, Una de vamos a ellas, especular. A ver.
Vamos a especular porque es bien interesante. Y mi primera especulación es porque quiso quedarse con con perdón de la expresión, con el trompudo y feo, con el trofeo del pueblo de los amalecitas, que ya era cautivo de ellos y que él estaba en sujeción a lo que él como rey israelita pudiera hacer respecto a su vida, a su integridad, a su conducir. Y evidentemente Agag, en esa sujeción impuesta porque ya no tenía nada a qué recurrir, pues iba a ser un rey anterior a un pueblo que ahora viene a ser un súbdito del nuevo rey elegido por Israel, ¿no? O por Dios mismo. Entonces yo considero dentro del orden de las especulaciones que ese fue el primer mover de Saúl. A este lo reservo para que vean que a quién le ganamos y a quién tenemos cautivo. Como un trofeo. Ok. ¿Alguien más? A ver, ¿qué pueden contestar? ¿Por qué Saúl perdona al rey Agag? Yo también creo que Ajá, por sí, hermana Luz. soberbia. Perdón. Hermana Luz y después hermana Fabi, por favor. Ya, Yo digo que es por lo que usted dice que Saúl se envaneció y quería verse más bondadoso que Dios. Y en el versículo 20 lo dice, Jehová me envió y he traído a Agag, Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek. O sea, he destruido todo lo que el Señor me dice, pero lo traigo así como trofeo, como para verme más bondadoso que Dios, porque yo no soy tan malo para matar al rey. Wow, qué tremenda observación, ¿eh? No lo había visto esa. Ok, hermana Fabi, adelante. Andan muy eruditos hoy, ¿eh? nada más quiero decir que yo pienso que fue por soberbia. Soberbia meramente. Ok, muy bien. ¿Los demás? ¿Alguien más? ¿Qué piensan? ¿Por qué Saúl perdona al rey Agag? Si es el primero que tuvo que haber matado, se supone que es el mandamás y que tuvo que haberlo destruido porque bajo una orden del rey Agag, imagínense las consecuencias. Sí, porque destruyendo la cabeza se rinden todos. Era cabeza precisamente. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué perdona al rey Agag? Miren, de los animales todavía, se lo paso, pero al rey, Porque quería aliarse con él y a lo mejor ahora sí que mandarlo, humillarlo de que él había podido más. ajá, sí, nuevamente como un trofeo. Yo pudiera especular que quería, aliarse, porque por cuánto tiempo estuvieron realmente los amalecitas, haciéndole la vida difícil al pueblo de Israel. Es otra especulación. Y es interesante, ¿verdad? El poder ver por qué perdona al rey Agag. Sí, Fabi, adelante. ¿Yo? No. Ah, es que tienes abierto tu micrófono, por eso. Ah, Ok, avanzamos entonces. Dice entonces que Dios se arrepiente de haber hecho a Saúl rey. Ajá, le da la noticia. ¿Quién le da la noticia a Samuel? Perforación redonda. Jehová es el que le da Dios. a Dios Samuel. mismo, correcto. ¿Vale? Entonces dice, Samuel recibe la noticia de que Saúl ha hecho lo imperdonable. En ese momento, este Samuel le entra el celo santo, ¿verdad? O el santo celo, como lo quieran decir. Y va rápidamente hacia donde está Saúl. Cuando llega él, Saúl, dice la palabra, no sé si lo leyeron, que primeramente se alegra en gran manera de ver a Samuel. ¿Sí lo pudieron ver esto? Estaba muy Sí, contento de Sí. que Samuel hubiera ido con él, pero no era para una buena noticia.
Saúl alega que el ganado fue reservado para sacrificios. Sí, ahí comienza como que a poner, a alegar, ¿verdad? Lo que él estaba haciendo, pero Samuel le dice, ¿qué es eso que estoy escuchando? A lo que contesta, ¿qué le contesta? Pues lo que hemos estado contestando, que ha sido guardado para sacrificio, para ofrenda al Señor. ¿Sí? Imagínense, Pastor, se justifica, ¿no? se justifica, sí, completamente, hermana. Ajá, entonces, imagínense, de verdad yo no he visto a dos personas más, enojadas que ay, ¿quién es el primero? Fines Moisés, cuando atraviesa. Ah, ok. Moisés, y en este es Samuel. ¿Pudieron notar su gran enojo? Sí, ¿Cómo Sí, ven su enojo? Porque ya que termina todo y dice, ¿y dónde está el rey Agag? Y en cuanto lo tiene enfrente, lo atraviesa. dice que lo descuartiza. O sea, no nomás le entierra una daga o una espada, no, 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 va mucho más allá su ira, su enojo, por eso dije su celo santo. Qué Sí, tremendo, ¿verdad? me hace recordar ese pasaje cuando aquella pareja del israelita y la Ah, mujer del pueblo pagano es atravesada por Fines porque se estaban paseando enfrente del tabernáculo y en ese celo Fines los atraviesa, los traspasa y generacionalmente es recordado por ese celo que tuvo en ese momento lleno, claro, deduzco que lleno del Espíritu de Dios en ese celo santo. Como tal, Samuel se llenó de ese celo en ese momento y evidentemente solamente hizo extensiva la voluntad del Señor que Saúl no hizo ujú, y por ello ese juicio tan drástico sobre Saúl. ujú. ¿Se acuerdan algo que estudiábamos? Una frase que dice, bueno, no es una frase, es un versículo, por amor de su nombre. Claro que sí. ¿Cómo, Sí, cómo había quedado el nombre de Dios en la vida y en los labios del rey Saúl? Ujú. Sí, hermana Sí, Luz, perdón. No, no, digo, pues la pregunta que usted dice, pues es que es increíble este capítulo. Lo bueno es que fue una ira santa y tan solo Sa- ira santa lo descuartizó. Santa Imagínese ira. si no hubiera sido santa, ¿qué le Ajá. hace? Ok, recordemos que cuando van a hacer algo, los hombres de Dios son llenos del Espíritu Santo. Ojo con Ujú, esto. ujú. La misma santidad de Dios es lo que propicia o mueve todo esto. Tremendo, ¿no? Sí. Ok, entonces ya Samuel le dice, ya no hay vuelta de hoja por tu rebelión, Dios te ha desechado como gobernante de Israel. Entonces dice ahí que Saúl reconoce su pecado, pero ya demasiado tarde. Ya trata de admitir su error, pero ya ha perdido el favor divino. Entonces, a partir de ese momento, ya Samuel se niega a acompañarlo y confirma lo que Dios ha dicho. Dios, el Señor, te ha rechazado. ¿Sí? Como decía mi hermana Luz, ya eres un instrumento inútil, ya no sirves para nada. Samuel entonces ejecuta a Agag, cumple el mandato de Dios, él sí lo cumple. Noten esto, que él sí va a cumplir lo que Dios había dicho, eliminando al rey Amalecita. Y por último, Samuel y Saúl se separan para siempre. Nunca más se vuelven a verse y Samuel llora por la caída de Saúl. ¿Cómo podemos imaginarnos el llanto de Samuel por el rey Saúl, a quien él mismo había ungido como rey? ¿Qué piensan? Porque aquí nos deja ver mucho del corazón de Dios. pero yo creo que también él sabía que ya su corazón se había endurecido, ¿no?
y que también pues ya no era tan bueno como al principio, porque incluso más adelante, bueno, le dice que está muy arrepentido, pero le dice, ya pequé, pero pues te ruego que me honres delante de los ancianos y de mi pueblo, y delante de Israel, y ya vuelve conmigo, ya. No pasó nada, entonces yo creo que Samuel pues ya sabía cómo era, entonces yo creo que sí se ha de haber sentido muy triste y Sí, enojado, bueno, una tristeza que es como de, si era, ¿qué te pasó? ¿En qué momento te perdiste? pero ya era demasiado tarde. Noten eso, gracias y gracias que lo estás tocando en este punto. Cuando Dios determina algo, ya no hay vuelta de hoja. ¿Cómo ven? A Sí, diferencia, fíjense tantito, a diferencia de Moisés, ¿cuántas veces Moisés, aun aunque el pueblo se había equivocado, Moisés intercedía por ellos? Y aquí vemos algo muy diferente. Ya Samuel ya no intercede. ¿Qué piensa? Sí, hermano Marciano, te interrumpí, perdón. no, no, al contrario, gracias. Eh, es un, una serie de sentimientos encontrados en el orden de que Samuel, vamos, fue por llamarlo de alguna manera, el Ujú, partero al nacimiento del primer rey de Israel. ujú, Y entonces lo amó en esa condición, lo amó en esa condición porque tenía el respaldo del Padre Celestial, al cual Samuel ama profundamente. bueno, Y entonces él, haciendo propio ese amor del Dios Altísimo respecto al nuevo rey de Israel, que por amor el Señor instaura, a pesar de la testarudez del pueblo, de querer un Dios, un rey de carne y hueso, al final el Señor, amando a Saúl, lo erige como rey y a través de la unción y consagración del profeta, sacerdote y juez Samuel. Entonces Samuel como que fue el que lo recibió a luz a este primer monarca del pueblo de Israel ujú, y con el respaldo del Altísimo Dios de Israel. Entonces fue algo sumamente doloroso en el corazón de Samuel el ver que no haya cumplido las expectativas Saúl delante del Dios Altísimo que lo había amado, consagrándolo como rey, el primer rey de Israel, y tal vez por las cosas por las que antepuso, canjeando el favor de Dios. ¿Qué es lo que antepuso? Su soberbia, su autosuficiencia, su inmadurez, que al final Samuel lo vio de una manera tan clara, y es que hay una realidad. O sea, los niveles de santificación sí existen, sí son, sí son reales. ujú. En la medida que el Espíritu de Dios obra en cada uno de nosotros, va llevando a un nivel de santificación más elevado, más elevado. Entonces Samuel, evidentemente consagrado desde el vientre de su madre, era un santo consagrado al Señor que sentía como el Señor. Es cierto estoy de que de la misma manera que Samuel lloró por Saúl, cuanto más el Padre Celestial, en el orden de haber sentido ese contristarse, hasta se cimbra la piel solo de pensar eso, de Bueno, contristarse de esa manera tan dolorosa por una expectativa de que efectivamente ese vaso útil en la obra del Señor, por libre albedrío, decidiera no ser útil, ¿verdad? O subutilizar la gracia y misericordia de Dios. así es. Sí. Tremendo lo que acaba de pastor, decir. Sí, hermana. yo también pienso que sí, bueno, más bien le pregunto, es pregunta, si Saúl hubiera aceptado su pecado desde un inicio, Samuel hubiera intercedido ante Dios por él. Yo creo que sí, Claro. seguramente sí. No Sí, intercedió porque, uno, porque lo amaba. Ujú. claro, Dos, algo que dije en alguno de los estudios, la unción o la intención o el hecho de ungir a alguien, en este caso Samuel ungió a Saúl,
es algo muy importante delante de Dios. Entonces, ¿qué estaba despreciando? Pues prácticamente esa unción. Entonces, sí, sí creo que hubiera intercedido por él. Hubiera intercedido, pero pues su misma soberbia es lo que hace que lo rechace, ¿no? Lo rechaza no solo Dios, sino también Samuel, ¿no? Dice, pues, ¿cómo? Te lo Así estoy diciendo y me dices que no. pero O ya no sea, había vuelta de hoja. Ahí ya ya no llegó hay hasta vuelta. un extremo. Ok, Así es. hermana Fabi, después hermano Marciano. Yo creo que esa es la gran diferencia entre el rey que siguió, el rey David, que ciertamente el rey David cometió uno y otro error, solo que Sí. David, siendo rey como Saúl, reconocía sus errores, sabía a quién le había fallado, no le preocupaba haberle fallado a su pueblo, le preocupaba y le dolía haberle fallado a Dios y se arrepentía, pedía perdón. Y Saúl tuvo esa oportunidad, como dice Carmen, una buena oportunidad, quizás a lo mejor no tan a tiempo, pero pudiera haber entrado de panzazo si él se hubiera arrepentido al momento en el que le están haciendo ver su pecado de desobediencia, que él lo sabía, porque no fue la primera encomienda que le dio Dios a Saúl. Entonces, él sabía que las órdenes eran precisas, como las decía el Señor. Entonces, él sabía que había fallado. Y el momento en el que se lo dicen, no lo hace, se justifica, quiere inventar argumentos que para nada no tenían, no había argumento que tuviera validez ante la orden del Señor. Y lejos de arrepentirse, pues se empieza a echar su verbo ahí. Entonces, pues, obviamente había una gran diferencia. Así De es. todo. Buena observación. Gracias. Hermana Luz. Uy, creo que se salió. ¿Qué dijo ahora? No. ¿Alguien más quiere decir algo? Si no, para avanzar. Perdón, Sí, yo creo que se me fue Ah, la sí. señal porque Ah, ya está aquí. ujú, es que yo creo que se me fue la señal o mi wifi o algo, porque me Sí. sacó del... Ok, adelante, hermana, y después hermano Marciano. Pues yo nada más quiero pasar un comentario de cómo el Señor nos permite participar un poco de su dolor, de cómo él se sentía cuando él dice que le pesaba haber puesto. Y yo me Ujú. imagino que es como nosotros, como padres, ¿no? Que nosotros, pues sí, desgraciadamente nos sentimos muy mal cuando un hijo nos desobedece o que nos contesta o que se vuelve rebelde, nos duele el corazón mucho por la forma en que nos, pues sí, en que nos trata o que nos habla, cuando el padre siempre ha dado todo, ¿no? Por los hijos. Entonces Dios a Saúl le dio, digamos, la carta abierta para poder ser ese rey que el pueblo necesitaba, pero como se, ahora sí que no fue rebeldía, fue desobediencia, ¿verdad? Porque a veces queremos tapar las cosas como son. Entonces fue desobediencia, dice que a él le pesaba y yo creo que Samuel tenía el mismo corazón que Dios y dice que él se pasó clamando toda la noche por Saúl, por lo mismo, pues porque le dolía en su corazón que le hubiera fallado a Dios y que no hubiera obedecido y yo digo que por eso Dios nos permite participar un poco o conocer su dolor cuando nuestros hijos son así también. Así es. Correcto, hermana, gracias. Hermano Marciano, después hermano Juan Pablo. sí. Eh, yo exhorto, animo a que las cosas nos entremos en ese proceso de claridad y de decirlas como son. eh, y no son errores, son pecados como tales. Y partiendo de esa premisa y a la respuesta que plantea mi hermanita Carmen como pregunta, yo contestaría que la ley como eterna, inerrante, permanente, pudo haberse aplicado en primera de Juan 1:9, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Desde allá se hubiese aplicado y desde antes de Saúl, en todas y cada una de las generaciones que han existido. Pero evidentemente también hay una realidad. El pecado, cuando no hay arrepentimiento,
evidentemente se sigue eslabonando a más pecados. Y entonces esto propicia un desfiladero, o sea, un llegar a un fondo, lo vuelvo a reiterar. De tal manera que si bien es cierto, fue primero desobediencia, después fue rebeldía, o sea, ya fue contra Dios. La misma palabra dice, si no estás conmigo, estás contra mí, parafraseándola. De tal forma que a esa rebeldía viene luego el reto de decir, como acertadamente compartía nuestra hermanita Susi, en el sentido de que, pues dile a todos que vengan y rindan pleitesía, honra, es decir, con palabras llanas y perdón por la expresión, tápale el ojo al macho y seguimos como si nada pasara, cosa que no entra en el convencionalismo de Dios. El convencionalismo humano no va a ser conmovido en Dios, es decir, Dios no va a acceder a nuestros chantajes, no va a acceder a nuestras maneras de conducirnos, porque no es un Dios a nuestra medida. Nosotros tenemos un Dios altísimo, único, omnipotente, omnisciente, omnipresente. No es papito, con perdón de la expresión. Claro, estamos en nuestra libertad de decirle papito en el amor, en la ternura, pero no es papito, es papá, es Abba, Padre, ¿verdad? Y como tal debemos de honrarlo y de reverenciarlo. No lo podemos hacer a nuestra medida. En ese sentido es que Saúl quiso hacer un Dios a su medida, ¿no? Y eso nos pasa. Queremos hacer un Dios a nuestra medida. ¿Qué tanto es tantito? No pasa nada. Claro que pasa y mucho. Y sobre todo cuando el parámetro es la palabra de Dios, la guía del Espíritu Santo. Amén. Estas benditas estudios bíblicos son aleccionadores para edificarnos como congregantes maduros en medio de una iglesia local que está demandando de nosotros madurez espiritual en todas las actividades que realizamos. Amén. Y el hecho de justificarnos como Saúl, y vuelvo otra vez con Raúl, yo no sé quién sea Raúl, pero bueno, el hecho de justificarnos como Saúl propicia el caer en una dinámica de un círculo vicioso. No, hay que ser maduros y entender que lo que Dios manda se obedece o se desobedece y por consecuencia trae la retribución correspondiente. Y esto va desde lo más sencillo hasta lo más alto, de tal forma que no podemos justificar cuando tenemos enfrente de nosotros la responsabilidad como hijos, como siervos de Dios, de hacer lo que pudiéramos considerar lo mínimo o lo elemental, Así es. pero sí salir de nuestro área de confort, porque es lo que demanda el Señor, ser Amén. intencionales, proactivos, diligentes, esforzados, luchadores. Estamos en medio de una guerra espiritual. Y Saúl se dio en las postrimerías, en las primicias de la guerra espiritual, porque recién estaba ungido como rey. Así es. Esta es una carrera de resistencia, la espiritual. Nada más era eso. Así es. Raúl, no sé de dónde lo saca, hermano. Si me hubiera hecho reír Perdón, como hace 2 días, ya me hubiera desconectado, ¿eh? perdón. Ok, está bien. Hermano Juan Pablo, rápido para poder avanzar a la siguiente diapositiva, todavía no acabamos. Sí, claro que sí, gracias, Por pastor. favor. Bueno, algo que es muy importante hacer mención. Muchos de nosotros podríamos pensar en este momento, o en algún otro momento pudimos haberlo pensado, el hecho de que Jehová se equivocó, ¿verdad? Al elegir así, porque es algo a lo que podemos llegar, ¿no? Con esa conclusión, como meras personas que somos, ¿verdad? Podemos decir, se equivocó Jehová, se equivocó Dios, y no, ¿por qué? Porque creo que el hecho de que este, el rey Saúl haya desobedecido de esta forma, pues no quiere decir que, que el Señor se equivocó, sino que es algo que permitió. Y creo que pudiéramos pensar que, ay, no, pues estuvo triste Dios por el hecho de que pues lo desobedeció, ¿verdad? De que traicionó incluso a su pueblo, porque era algo que quería apuntar desde hace rato, ¿verdad? Prácticamente lo que hizo el rey Saúl fue traición. Si lo vemos así militarmente, pudo haber sido una traición el Ujú. hecho de pegado a, digamos que la vida del rey a Agag, a dejarlo vivir, ¿verdad? Fue una traición a su pueblo. Entonces, creo que es algo que nosotros sí pudimos pensarlo así, pero no. Tenía un objetivo claro
¿Y cuál era? Pues que llegara David al trono. Obviamente, también dejó pasar a otros reyes, al hijo de Saúl, o sea, prácticamente fue un desastre también su gobierno, ¿verdad? No me voy a meter mucho en ello, porque prácticamente estaríamos abordando tema de otra clase, ¿verdad? De otras Exacto. clases. Pero, o sea, es algo que el Señor permitió que pasara y así sucede en nuestras vidas. Así- Para nosotros también permite que pasen cosas a veces desagradables para nosotros, pero que Ajá, son correcto. ¿verdad? Dice la palabra, y las cosas que se han escrito son para enseñarnos. Así es. Ajá. Gracias, hermano. Gracias. Ok, el versículo clave es este. Dice, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. ¿Qué piensan de este tremendo pasaje? Y aquí está la clave de todo, ¿sí? ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? Rápidamente, la obediencia. La obediencia. Más que todos tus sacrificios, más que todo tu ministerio, lo que tú puedas hacer o dejar de hacer, ¿sí? La mayor ofrenda que es la obediencia al Señor. Ajá, entonces Saúl no presentó obediencia al Señor. La obediencia era su propia ofrenda, su vida delante de él. Y como no hubo, pues fue desechado. ¿Ok? Bien, ahí están las tres preguntas. ¿Por qué Dios decidió quitarle el reinado a Saúl? Ya lo estuvimos contestando, ¿verdad? La número dos, Sí. ¿cuál fue la actitud del rey Saúl cuando fue confrontado por el profeta Samuel? También ya lo estuvimos estudiando. Pero sí me gustaría que ahorita al terminar pudieran cada uno de ustedes escribir en el chat del WhatsApp la respuesta a la número tres. Si tú fueras el rey Saúl, ¿qué hubieras hecho? Sí, pero ponte de verdad la camisa del rey Saúl. Lo tenías todo, ¿sí? El favor de Dios, el favor de Samuel, del profeta, quien intercedía delante de Dios por él, la unción de Dios, todo el poder económico y militar, todas las fuerzas, lo que tú quieras, todo a tu disposición, ¿sí? Entonces ponte en la camisa del rey Saúl. Si tú fueras el rey Saúl, ¿qué hubieras hecho cuando llegó este Samuel a confrontarlo? ¿Qué hubieras hecho? Porque esta es la forma en cómo se escudó el rey Saúl. Y eso fue lo que le dijo a Samuel. Ok, muy su rollo, ¿no? Pero tú, ¿qué hubieras hecho? Si en esta misma noche Dios te confrontara a ti y te dijera, ¿y tú qué hubieras hecho? ¿O qué vas a hacer? Tremendo, ¿verdad? Ok, pues vamos a dejarlo hasta ahí. Los dejo con esa pregunta. Respóndanla, por favor. Sí, va a ser muy interesante poder leer las respuestas. Ok, aparte de esto, ¿alguna pregunta? ¿No? Más clarito ni el vaso de agua. Me estaba acordando ahorita de Moisés. Moisés anhelaba entrar a la tierra prometida y porque desobedeció, tampoco entró. Poco Amigo de entró. Dios, favorito de Dios. Bueno, no les gusta mucho la palabra favorito. ¿Sí? Y no entró. Sí, hermano Juan Pablo. Sí, gracias. Bueno, pues pregunta ya no tenemos, más bien tenemos respuestas aquí, ¿no? ¿Por qué no somos reyes, verdad? Yo creo que es algo que nos está respondiendo este estudio. ¿Por qué no tenemos el poder así tan amplio como lo tuvo Saúl, verdad? Porque él pues tenía todo, él
pues era el favorito, por así decirlo, ¿verdad? No encuentro otra palabra. Yo sí tengo la El respuesta, consen- hermano. Sí, porque ¿Por somos qué, bien necios. por qué Dios no lo hizo rey? Porque se pierde. Así es, Tan exactamente. simple. Porque Pues Dios lo no, ama. Porque Dios lo ama. así es. Por eso no nos da más, ¿verdad? De lo que quizás podemos soportar como persona, Así es. Así ¿verdad? es. Muy bien, pues vamos a terminar, hermanos. Le voy a pedir a mi hermana Fabiola, por favor. Si terminamos en oración, nos despides en oración, por favor. Bendito y amado Padre Dios, a ti, Señor, es a quien reconocemos esta noche como soberano, no solo de todo lo creado, Señor, sino de nuestras vidas. Padre hermoso, ayúdanos. Envía, Señor, de tu Espíritu Santo, para que podamos ser agradables a ti, para que podamos obedecer, Señor, lo que nos hablas, porque cierto es que hoy hablas y nos muestras a cada uno en qué área nos estamos comportando rebeldes. Sé tú, Señor, y solo tú quien dirija nuestra vida. Padre hermoso, tu palabra es clara y como dice la hermana Carmen, pues más clara ni el vaso de agua. Pero pedimos de tu Espíritu Santo, Señor, porque podemos ver en este momento, entender en este momento que es clara, pero quizá en media hora se nos olvida, se me olvida, y por eso necesito de tu Espíritu Santo, Señor, porque soy un ser humano que tiene demasiados errores, y yo te pido, Señor, de ese Espíritu Santo para poder corregirlos, para poder ser lo que tú has pensado para mí, Señor, para poder ser una hija obediente, una hija de la cual te agrade, Señor. Padre, permítenos esta noche poder analizar en nuestra vida en qué estamos errando, qué justificamos delante de ti. Quizá enfrente de los hermanos podríamos justificar ciertas acciones, ciertos modos, pero lo más grave, Señor, no es eso, porque al final del día no importa la opinión del hermano, importa, Señor, lo que tú pienses para cada uno de nosotros y las consecuencias que has dejado muy claras. Gracias, amado Señor, por este espacio. Gracias, papito precioso, por este espacio. Gracias, mi Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos que se dieron cita el día de hoy. Gracias por permitirme, Señor, estar aquí reunida en este hermoso tiempo. Guárdanos, Señor, en la noche. Bendice la vida de nuestro pastor. Te pedimos que sigas tú obrando en su vida, que el día de mañana amanezca todavía un poco mejor. Bendícenos, Señor, y permítenos, si te place a ti, podernos despertar el día de mañana para saludarnos como cada día hacemos. Bendito sea, Señor, a ti y solo a ti exaltamos y reconocemos como Dios el Todopoderoso, como ese Dios misericordioso. Solo a ti, Señor, es a quien damos la gloria, Señor, y la potestad. Solo a ti es a quien damos el agradecimiento por la vida. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús levantamos esta oración y te agradecemos todo lo que somos. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Por favor, tomen captura de pantalla alguien. Y les voy a pedir que también esta y la anterior, ahorita la regreso. ¿Me dicen si ya? ¿Ya la tomaron? Sí, Ok. A esta, por favor, y me ayudan a subirla también. sí. Ok. Pues que Dios les bendiga, hermanos. Viernes, media velada, nos vemos por ahí, primero Dios. ¿A qué hora es, Pastor. perdón? Gracias, pastor. ¿Sí? Buenas noches. Que Dios les Perdón, ¿a qué bendiga. hora es la media velada? Ay, a la hora de Decía siempre, de la noche. A las a las 7. 7. Ok. Ok, nos vemos por Pastor. allá, primero Buenos Dios. viernes, buenas noches, que Dios los bendiga. Bye, Gracias, bendiciones a pastor. todos. Buenas noches. Bye, bye a todos. Bye. Bye, bye. Pastor, cuídese, no vaya a llegar temprano a hacer nada. Ah, no, voy a llegar tarde a hacer nada, No, mami. no va a sentarse y a dirigir la oración. No llegue a hacer nada porque de verdad es muy delicado si se vuelve a lastimar. Entonces, no haga nada. Está bien, hermana. Que Dios le bendiga. Cuídese, por favor, que Dios le bendiga. Gracias, bye, bye.